La siguiente es una realización de JS Producciones. Somos los viajeros de una travesía cósmica, polvo de estrellas, danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras, momentáneas, transitorias. Nos hemos detenido momentáneamente para encontrarnos unos a otros, para conocernos, amar y compartir en esta nueva tierra. También encontranos en nuestro canal de YouTube Nueva Tierra. Te esperamos en nuestra comunidad online. Suscríbete en YouTube para escuchar los programas de radio, conferencias y la meditación de cada signo astrológico. Y en Instagram en unanueva.tierra. Entre 2020 y década por venir, la humanidad experimentará la mayor expansión colectiva de conciencia en toda su historia. Semejante evolución interior impactará en todo cuanto hagamos a largo plazo. La vida será otra, en nosotros y en la sociedad a construir, con amor por la vida, calidad humana y excelencia profesional, respeto, empatía, sensibilidad, compasión, amabilidad, serenidad, etc. Este espacio aportará a ello desde el conocimiento interior y formas de construcción, de autorrealización del nuevo hombre. Este programa es una creación y tiene conducción de la señora Lidia Suárez. Compartimos Nueva Tierra, el programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook del programa es el siguiente: https://www.facebook.com/Hacia una nueva tierra. Nueva Tierra, el programa de Lidia Suárez. Bienvenidos a este espacio, de reflexión, porque los temas que vamos tocando tienen que ver con todo lo que nuestra alma necesita y quizás necesita en estos tiempos que nos toca vivir. Así que para ese tema, como siempre, invitamos a Oscar Balázs, que en estos temas él es instructor, también, como digo siempre, su propia experiencia, su vida, autodidacta. Y hoy él me propuso desarrollar un tema muy profundo que es de estudio, para escucharlo varias veces y poder internalizarlo dentro nuestro, y quizás nos ayuda a nosotros, ¿no? Ir despegando poco a poco ese vuelo hacia el infinito, poco a poco. Bueno, son el tema las 4 nobles verdades del Buda, y le voy a decir a Oscar que acá estamos, nos presentamos. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿qué tal, Lidia? Mucho gusto, gracias por la invitación, un saludo a todos los oyentes. Bueno, el tema ya lo he presentado
y si vos querés empezar con la primera noble verdad, que es maravillosa, podemos empezar. Bueno, este tema es un tema que quizás parezca complejo, pero no lo es realmente, ¿no? Pero requiere la comprensión, requiere el estudio, requiere internalizarlo, porque realmente es lo que nos pasa en la vida. El Buda, Gautama, ¿no es cierto?, lo desarrolló en forma concatenada, de una forma maravillosa, pero bueno, y está ahí para aquel que quiera escucharlo, ¿no? Realmente desde el ser interior. Yo me baso mucho, digamos, me gustó muchísimo el desarrollo que hizo hace ya muchos años, obviamente, el obispo Leadbeater, digamos, el gran compañero espiritual de Annie Besant, la presidenta de la Sociedad Teosófica, ¿no? La primera, y discípula de Elena Petrona Blavatsky. Él lo desarrolló de una forma, creo yo, sencilla, entendible, no muy occidental, planteando dualidades. Y bueno, me remito a ese espíritu de, digamos, de instrucción que a mí me cautivó hace ya muchos años. Y estas 4 nobles verdades, que en realidad son 3 que hablan del conflicto, y la última apunta hacia la solución. Estas 4 nobles verdades conciernen a la sabiduría y a la ignorancia como polaridades, ¿no? La ignorancia, decía el Buda, que es la causa de toda la miseria en el mundo. En cambio, el conocimiento de sí mismo, recalco, y la relación de uno con el plan evolutivo, el plan divino, el plan de Dios, como quieran llamarlo, puede evidentemente combatir la ignorancia, ¿no? Y bueno, vamos a la primera noble verdad, ¿te parece? Bueno, escuchamos. Dice así, por lo menos como lo enunciaba Leadbeater, el existir como personalidad separada condena al sufrimiento y al dolor. Esto lo podemos llamar aflicción. Entonces lo desarrollan en dos sentidos. La aflicción como inevitable y la aflicción como evitable. Inevitable son las limitaciones propias del alma, se impone cuando encarna en la personalidad, ¿no es cierto? Al cabo está limitada por la personalidad, lo físico, emocional y mental pensante. Hace ese sacrificio, por así decirlo, porque es un medio para un desarrollo evolutivo. Hace una renuncia de su lugar, ¿no es cierto?, de su plano, para abocarse a esta experiencia. Y el karma también es una limitación. Bueno, se han limitado seres como Buda mismo, como Cristo, seres de una elevadísima evolución espiritual que se han encarnado en la materia precisamente como instructores, y también significa una limitación. Y eso es lo inevitable. Entonces, lo inevitable en este caso positivo es el medio, digamos, conducente a un fin, que es el plan divino, el plan evolutivo. Y otro punto de vista, otro sentido, es la evitable, que era proveniente de las diversas clases de deseos mundanos, bajos, ¿no es cierto? Que Buda decía ruines deseos, que atan, que aprisionan. El Buda enseñó que todos los frutos de la sensación eran pesares, o sea, aflicción. Le llamaba, creo que, asrava, a la miseria, ¿no? Que quiere decir algo así como excreciones provenientes del mundo de la sensación, ¿no? Y hoy día las sensaciones abundan, en especial por los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí. Entonces a menudo vemos en torno nuestro, qué sé yo, los frutos cosechados por los deseos, precisamente, por quienes desean lo que no deben y no pueden tener. Es un deseo permanente, ¿no? Así como el resultado de su tendencia a eludir las responsabilidades que deberían asumir, porque a veces deseamos lo que el alma no necesita. Claro, sí, sí. ¿No es cierto? Y los confundimos con necesidad, ¿no?
porque no estamos alineados con nuestro ser interior, que es el que nos va a llevar a aquello que realmente necesitamos. Entonces el deseo de posesión del hombre es su peor enemigo, ¿no? Y esto nos lleva a la segunda noble verdad, que dice: la causa suprema de la miseria es el deseo de poseer y conservar lo poseído, ¿no? Es decir, es la causa de la aflicción, que también la podemos ver en dos sentidos, ¿no? Dos tipos de deseo: deseos bajos o ruines, ¿no? Muy materiales, o deseos altos o sublimes, que te podemos llamar también aspiraciones espirituales. Los deseos bajos, densos, es estar apegado a algo que implica sufrir en el momento de su pérdida, sea una persona, sea un bien, sea lo que fuere, sea la reputación, sea no sé qué. Y el despreciar o odiar a otro también traerá un disgusto de su proximidad. Es decir, es una especie de apego también, aquel que odia algo, porque al fin y al cabo está pegado a ese odio, a ese algo, que si se aproxima lo hace sufrir. Y hoy día escuchamos decir odio tal cosa, odio tal otra, ¿no? Muy común hoy, ¿no? Común, y especialmente en los medios de comunicación. Sí. Es decir, el valorizar una cosa como fin y no como medio es el punto de partida del deseo de poseerla. Por eso el Buda enseñaba a valorizar solo el recto conocimiento, del cual vamos a hablar después, que lo podemos poner con mayúsculas y entre comillas, por así decirlo. O sea, riquezas, honores, éxito personal, reputación, poderío en el sentido material, en el sentido material le corresponden ¿qué? Pensamientos de codicia, de astucia, separativo, de engaño, y todo eso que hoy día lo vemos, está muy en nuestra vista, ¿no es cierto? Muy a la evidencia está hoy, muy evidente, muy evidente. Y hay otro, digamos, el otro sentido, digamos, de los deseos, le podemos decir deseos altos, sublimes, sutilizados, aspiraciones espirituales. O sea, es el deseo elevado, sin apasionamiento, en forma tranquila, en forma suave, ecuánime, pensando y sintiendo que aquello que se desea vendrá a nosotros siempre y cuando sea necesario para nuestra evolución espiritual. Por eso uno puede tener un deseo y lo eleva al universo. Y el universo va a hacer lo que tiene que hacer. Entonces uno no se apega al deseo, no se agarra desesperadamente al deseo, sino que expresa el deseo y lo eleva. Y lo eleva, y el universo mueve sus piezas para que se produzca lo que se debe producir, que quizás no sea eso, quizás no sea eso. ¿No es cierto? Lo que debe suceder para nuestra evolución espiritual, como un medio y no como un fin. ¿No es cierto? Entonces los pensamientos que le corresponden a esos deseos sublimes, esas aspiraciones superiores, serán entonces altruistas, serán pensamientos de unión, de servicio, de solidaridad. Entonces esto nos lleva a la comprensión de que de la tercera noble verdad. ¿Ve que está todo concatenado? Desde ya, yo creo que es una unidad, uno lo expresa así para que lo puedan entender, ¿no? Claro, porque nuestro cerebro necesita, nuestra mente, mejor dicho, el cerebro es un instrumento de la mente, necesita separar todo para entenderlo. Claro, sí. No es un flash como, digamos, como si fuera la intuición, que esa luz que uno ve todo al mismo tiempo, comprende todo y no necesita explicar nada ni hablar nada. Tenemos que, como quien dice, despiezarlo para poderlo entender. Claro. Y por eso, bueno, los instructores, los grandes seres nos hablaron de esta manera, para que podamos entenderlo, de alguna manera, ¿no? ¿Qué dice la tercera noble verdad? Dice, la liberación del dolor se logra desechando todos los deseos, salvo el recto conocimiento. Ese es el cese de la aflicción. El recto conocimiento significa el conocimiento superior, el conocimiento universal, conocimiento de las leyes, el conocimiento de la vida, que está por encima de toda la materia que conocemos. Entonces, el apego es la causa del temor a la muerte, porque el temor es eso, algo voy a perder, sea lo que fuere. Entonces, estoy apegado a eso y sufro por estar apegado, porque no lo tengo, pienso que se murió, para mí se murió.
no tengo más. Entonces, si ama aquello a lo que está apegado, llorará su muerte, seguro. Sea un bien material, sea una persona, sea todo. Y si lo odia, va a llorar ¿qué? Su advenimiento, su aproximación. Es lo mismo, con diferentes sentidos, ¿no es cierto? O sea, está pegado a un rencor con esa persona, entonces sufre si la persona o la situación aparece. Es exactamente lo mismo, porque está pegado a determinada situación, que le pareció placentera o no, o todo lo contrario. Entonces, el cese de la aflicción puede lograrse venciendo el apego al deseo. Deseo mundano, deseo material, repito, denso, sobreviniendo un estado de paz, manteniendo siempre el pensamiento en los valores superiores, en los valores internos. Dice el señor Maitreya, aquel que llamamos Cristo en Oriente, ¿no? Tú recuerdas esta palabra, vivir en el mundo, no según el mundo, ni ser el mundo al extremo que nos cause inquietud, turbulencia y aflicción. Esto es el camino medio, ¿no es cierto? Esto es poder utilizar la materia siendo espíritu. Es el sendero del medio, como también hablaba el Buda, el sendero del medio, es decir, el equilibrio entre el superior y el inferior. A fin de poder hallar ese sendero del medio debemos comprender la cuarta noble verdad. Vivir como seres espirituales y materiales al mismo tiempo, ese equilibrio. Porque si nosotros tenemos cuerpos, vehículos, es porque lo necesitamos para trabajar en las dimensiones inferiores. Entonces debemos utilizarlos correctamente, si no, no los tendríamos. No podemos ser puramente espirituales sin atender la materia, y no podemos ser puramente materiales sin atender al espíritu. Estamos cortando, ahí sí tenemos una grieta. ¿Y qué grieta, no? Para usar una palabra de moda. ¿Y qué dice la cuarta noble verdad? El sendero de la liberación y de la cesación de todos los opuestos es el óctuple noble sendero, el sendero de la inmortalidad. O sea, es el medio de eludir o evitar la aflicción. Te está dando la solución, el remedio. Recordemos esto, Lidia, que la vida es la suma de las existencias, que son muchas, infinitas. Sí. Es más, nosotros hoy día, muchos tenemos 200, 400 encarnaciones, quizás más algunos, otros menos. Depende de la madurez del alma. Y recordemos que la eternidad es la suma de los tiempos, ¿cierto? Maravilloso. Entonces, la vida y la eternidad es lo real, es la grandeza, es el camino verdadero, es lo superior, es lo cósmico, lo celestial. En cambio, las existencias y los tiempos son parciales, es lo irreal, la pequeñez, el camino falso, porque son pequeñas situaciones en la vida total. La vida es toda, ¿no es cierto? No existe la muerte, existe cambios de conciencia, cambios de vehículos, etcétera, cambios de planos. Esto recordémoslo para hablar esto. O sea que el deseo destruye el sentido de la valorización. A ver, pues nos coloca en conquistas mundanas, digamos, sobre la propia sabiduría y realmente todo al servicio de la personalidad, ¿no es cierto? Entonces, el deseo mundano, estoy hablando, el deseo inferior, nos aleja lo que es la sabiduría. La sabiduría es una comprensión universal, ¿no es cierto? No es acumular pensamientos. Se puede tener un intelecto lleno de instrucciones y ser obsoletas y no servir. Claro. ¿Recuerdas lo que decía Jesús? No todos los árboles dan fruto, no todos los frutos sirven al hombre, así son las clases de conocimiento. Hoy día hay tantas cosas que se dicen y está causando tanto daño a la humanidad. ¿Sí o no? Es así. Entonces, volviendo al Buda, el camino medio del Buda equivale al Cristo, como decía Alice Weiler, caminando sobre las aguas. Es decir, el Cristo representa el equilibrio perfecto, ¿no? El
Cristo en Jesús en este caso, que camina sobre las emociones y no se hunde, ¿no? Eso es metafórico, Claro. ¿no es cierto? Entonces, siempre debemos hacer esas preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? Y le podemos agregar una cuarta, y la agrego siempre yo: ¿para qué estamos? Para algo estamos acá. ¿Para qué? Para evolucionar. Y también para vivificar la materia, cuando uno empieza a despertar, ¿no?, a estos conocimientos de sabiduría, ¿no? Y claro, porque nosotros tenemos que reivindicar la materia, elevarla, sutilizarla. Claro. La materia también está en desarrollo. Claro. ¿Cierto? Está evolucionando. No es la misma materia de la época de los lemures, de los atlantes, o la materia de hoy día. Claro. La raza aria. En fin. Entonces esto nos lleva al noble óctuple sendero, que tiene, digamos, 8 virtudes. Por eso dice óctuple sendero. 8 virtudes. Que es digamos, el remedio, para usar un término coloquial, ¿no es cierto?, como para poder salir de la aflicción. Por eso debemos esto internalizarlo, reflexionarlo profundamente. Y le llamaban las santas perfecciones, ¿no?, que nos libera de la rueda de la ley. La rueda de la ley, ¿qué era? La rueda de las encarnaciones, así la llamaba Buda, rueda de la ley. ¿Qué es la primera virtud? Se llama la recta creencia. Entonces ahí lo dividimos en dos. Siempre estamos analizando dos sentidos de las cosas, ¿no? En un planeta dual como este, no, el planeta no, digamos, la humanidad dual, analizamos siempre dos sentidos. Existen dos formas de creer. La fe ciega, que lo habrás escuchado, ¿no es cierto? Cuando no te saben explicar, dice, no, misterio, fe ciega. O la fe a partir del conocimiento, que es dinámica. Lo otro es un sello que te pusieron así, esto es así porque es así. Yo lo llamo dogma. La dogma es la muerte de la sabiduría. El sol no es igual todos los días, entonces no puede haber fe ciega. Esa fe ciega es creer sin conocer, creer porque alguien te lo dijo, creer porque está escrito en algún lado de esa manera, ¿no? O traducido de esa manera, ¿no es cierto? O porque alguien te lo contó de esa manera. O por costumbre, ¿no? Creo que se transmiten las cosas por costumbre, sí, también. Sí, a veces por comodidad, de acá no me quiero mover porque es peligroso. No, está bien, está bien. ¿Y Jesús qué decía? La escritura es letra muerta. ¿Por qué no vienes a mí, que soy la luz de la vida? Y fíjate el problema que tuvo la sinagoga cuando escribió la Torá en términos jerárquicos. Sí, sí. Entonces esa fe ciega trae dos problemas. Y los extremos se tocan. Uno es el escepticismo. Sí, porque Adán y Eva vivieron y Adán estaba solo. Y después Dios creó a Eva de una costilla. Y bueno, y la víbora engañó a Eva y Eva le hizo comer la manzana. Entonces te lo cuentan así y alguien dice, bueno, se acabó. O te cuentan que Dios castiga o Dios premia, que Dios elige a un pueblo y a otro no lo elige, y toda esa historia, ese Dios antropomórfico, humanoide, que crean ciertas religiones, y el hombre dice, no, yo en esto no creo, y eso es escepticismo. Por otro lado, otro sí se lo cree tal cual literalmente, y eso es fanatismo. Y los extremos se tocan. Claro. No hay religiosidad en ninguno. Entonces la fe ciega no sirve. Porque hay que tener esa capacidad de osadía, de preguntarse siempre, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Una vez le preguntaron al Buda que la fe ciega era una condición del sendero medio. Respondió rotundamente no. Deberías conocer, dijo Buda, lo siguiente, ¿no? Más o menos lo resumo así. El sendero de la santidad o de la iniciación, podemos decir en términos metafísicos o teosóficos, y la recta conducta te va a llevar a la perfección. Pero para alcanzar la perfección, es decir, eso es al tope del reino humano, como hombre humano, como ser humano, se necesitan muchas vidas. ¿Qué quiso decir? Muchas experiencias, muchos días de clase. Llamémosles encarnaciones. Todas las cosas actúan sujetos a la eterna ley de justicia, dijo él. ¿Qué es la eterna ley de justicia? De la cual depende
el karma, la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, es un devenir permanente, esto es dinámico, ¿no? Es como todas, dice el Kybalión, las verdades son semiverdades. Está claro eso, ¿no? En el cuarto principio. Entonces hay que estar abierto a que hay algo superior. Einstein estuvo abierto a algo superior, dijo, sí, gracias Newton, pero de golpe él concibió algo que estaba por encima. Un tiempo ya que no era constante, bueno, en fin, la teoría de la relatividad, etc. Hay que estar abierto a algo superior. Ahora, la fe a partir del conocimiento, que es otro aspecto, lo tiene aquellos que encaran sus pesares, digamos, con paciencia, enfrentan los problemas con serenidad, ven en cada desilusión de la vida un estímulo para mayores conquistas en esta vida, ¿no? Hablo de conquistas desde el punto de vista de la evolución del ser humano, que también puede ser acompañado por la materia, ¿no es cierto? Así como la ave fénix, ¿no? Son los que han comprendido este principio, ¿no? Entonces ya es aceptar que las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces trabajar internamente para, digamos, trascender esos obstáculos. Creer en sí mismo y en los demás confiando en el triunfo final que vamos a tener, porque todos vamos a llegar al mismo punto, Lidia, ¿eh? Apoyado y colaborando con fuerzas, las fuerzas internas. Y eso es desarrollar realmente la recta creencia de la cual estamos hablando. ¿Más o menos se entiende? Sí, estoy escuchando, sí. Bueno, después tenemos la segunda virtud, que se llama recta aspiración, o podemos decir, o pensamiento. También entraña dos condiciones. Siempre estamos haciendo un análisis, ¿no es cierto?, en dos sentidos. Uno es pensar en lo bueno y no en lo malo. Requiere concentración en la obra que se efectúa, que realizamos, para que salga lo mejor que pueda salir. Requiere que el pensamiento sea definido, no vago, no vago ni difuso. Requiere pensamientos puros, pensamientos buenos, pensamientos nobles, altruistas, elevados. Requiere discernir lo verdadero de lo falso, lo eterno de lo transitorio, lo superior del inferior, etc. Requiere darnos cuenta que esto no es toda la vida, esto que estamos viviendo en las 3D. Requiere todo eso. Entonces vamos a ver la parte buena, aún en lo que parece malo, porque por algo está presente en nuestra vida. Está presente para trascenderlo, para aprender de eso. Uh-huh. Otro aspecto, otro sentido, pensar expresando lo verdadero, es decir, toda persona común, que no es un iniciado, un gran maestro, un gurú, tiene virtudes y tiene defectos. Virtudes potenciales son muchas, porque somos seres de luz encarnados, somos hijos del Creador. Y defectos a trascender, a transmutar. Entonces debemos fijarnos en lo bueno, de lo contrario intensificamos el mal, tanto en uno como en el prójimo. Una vez le invitaron a la Madre Teresa para hablar sobre lo malo de la guerra. Y la Madre Teresa, ¿sabe lo que le dijo? No, a mí me invitan para hablar lo bueno de la paz. Y eso lo había comprendido, ¿no? Uh-huh. Y Cristo, ¿qué dijo? No resistáis el mal. Y dice, ¿cómo voy a resistir el mal? No, si conoces el mal, haz el bien, haz lo contrario, porque le vas a dar más fuerza al mal. Siempre. Cuanto más mal hablas de la droga, más droga hay. Claro. Cuanto más se prohibió la bebida en Estados Unidos, el alcohol, más alcohol hubo. Siempre es así. Eso que decís es muy bueno meditarlo profundamente. Que no es lo que hacen los medios de comunicación. Claro. Oscar, dejamos un ratito acá, vamos a escuchar algo y volvemos. Mucho gusto. Compartimos Nueva Tierra, el programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook o la página de Oscar Rubén Balázs es https://
www.facebook.com/Yuktail. Se deletrea YUKTAEL. Guión medio, reconocimiento. Guión medio, interno. Nueva Tierra, el programa de Lidia Suárez. Bueno, hemos vuelto y seguimos con la última parte casi, pero no es porque es última, simplemente porque ya la explicación va a terminar y tenemos que escuchar y profundizar con nuestro corazón y nuestra alma esto. El único lugar que se puede entender, porque a veces el intelecto es muy, muy pequeño para estas cosas. Oscar, te escuchamos. Bueno, estábamos en la segunda virtud, que era la recta aspiración, y estábamos diciendo, digamos, pensar expresando lo verdadero, ¿no? Fijarnos en lo bueno y no en lo malo. Y bueno, la recta aspiración es también buscar la verdad en uno mismo y en el dominio de uno mismo, ¿no? Trascendiendo los vicios y desarrollando nuestras virtudes potenciales, que son muchas. Repito, somos chispas divinas surgidas del Creador. Eso es maravilloso escucharlo. Sí, bueno, no decía Cristo, sois dioses. Sí, total, pero bueno. Y bueno, vamos a la tercera virtud, ¿no?, de este noble óctuple sendero, que es la recta palabra. Podemos verla también en dos sentidos, Lidia, para ser lo más didáctico posible. Hablar de cosas buenas. No nos incumbe hablar de las faltas o vicios del prójimo. Claro. Debíamos hablar de los demás como queremos que hablen de nosotros mismos. Uh-huh. No utilizar la boca para la murmuración ociosa, para la difamación, la calumnia, en fin, el chisme. El que usa la lengua como espada será asesinado por la misma arma, ¿no? Lo decía la Biblia en otros términos. Sí, sí. Y otro sentido es que las palabras han de ser afables, convenientes, discretas, jamás necias, digamos, ¿no? El Cristo en la tierra, el Cristo en Jesús, ¿no? Dijo que el hombre habría de dar cuenta de sus palabras ociosas, no nos olvidemos de eso. Entonces deben decirse palabras de estímulo, de amabilidad, de servicio, de colaboración, de camaradería, en fin, hablar lo necesario, tratar de no discutir. Pocas palabras, eso sería lo correcto, amables, bien escogidas, dichas en voz no muy alta, ¿no es cierto?, para que se entienda suficiente. O sea, las rectas palabras son aquellas, digamos, que deben ser guardadas en el corazón de quienes las oyen y adoradas en el alma de quien las pronuncia, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, y nos vamos a la cuarta virtud, que es la recta conducta, que podemos llamar recta acción. Entonces, la recta aspiración, que era la segunda virtud, más la recta palabra, que era la tercera, nos lleva a la recta conducta, a la recta acción, que es la cuarta virtud. Es decir, en el tiempo actual ya no tiene cabida los ermitas, los anacoretas, ¿no es cierto? Ahora vivimos una vida de relación, una globalización impresionante. Así que las relaciones son enormes, la gente se comunica, quiera o no quiera, ¿no? En instantes. Claro, más con la presencia del séptimo rayo, que es más parte, ¿cierto? Digamos, crea grupos ya de por sí. Entonces, pensamiento más palabras más acciones no son meras cualidades. Son fuerzas muy poderosas, Lidia, las cuales somos responsables. Se crean formas, pensamientos, que en la vista de los grandes clarividentes, algunas son muy lindas y otras no tanto, ¿no? Y eso se distribuye en el colectivo, en el mundo. O sea, y es parte de esta recta conducta la sencillez de los modales, no mostrarse ruidoso ni así excitado, apresurado.
es escuchar antes de hablar, ¿no? Razonar lo que se escucha. Hoy día uno le pisa la palabra al otro, ¿viste cómo es, no? Todos quieren ser escuchados y nadie quiere escuchar. Mucho ¿No? ego, mucho ego. Bueno, entonces, no participar de discusiones ni conflictos. Como decían los maestros, sereno y sencillo y pacífico entre los combatientes, callado entre los locuaces y equilibrado entre los excitados, decían los maestros. Ujú. ¿Eh? ¿Sí? Sí, Como sí. decían también, cuando entras en una habitación oscura, enciende la luz, no pelees con la oscuridad. Claro, la oscuridad desaparece al instante. Bueno, vamos a la quinta virtud para que no se vaya el tiempo, que es el recto medio de vida, o sea, de subsistencia. O sea, y tenemos un oficio y una profesión, ¿no es cierto? Un medio de vida, de subsistencia. Y no debe ser en forma dolosa, no debe, sí en forma honesta. Tratar a los demás como tan honradamente como quisiéramos que nos traten a nosotros. Obtener la utilidad cumpliendo con nuestros principios, no traicionar los principios, por Dios. Los principios morales y más allá, espirituales, tendría que ser, está por encima de todo. No se pueden tener dos morales, no se pueden tener dos amos, decía Cristo. Claro. Una para los negocios y otra para la vida privada. Una para el prójimo y otra para consigo mismo, ¿no? Una para el pueblo y otra para mi vida, ¿no? Y ya me voy a otro terreno que vos lo conocés bien, ¿no? Ujú. Sí. ¿Sí? Lo conocemos todo. El recto medio de vida significa también recta forma de vivir, recta alimentación, recta vestimenta, recto Claro, sí, ambiente, recta armonía entre la vida privada y la vida externa. Ujú. No poner una careta, está claro, ¿no? Totalmente. Ser afuera lo que uno es adentro. Y después vamos a hacer la sexta virtud, que es el recto esfuerzo. Buda dijo, cesad de obrar mal, pero luego añadió, miren qué importante, aprended a obrar bien. No es suficiente no obrar mal, necesitas obrar bien. No basta ser pasivamente bueno, sino practicar el bien. Claro, Practicarlo, exacto. esforzarse, Ujú. practicando el bien inteligentemente, ¿no es cierto? O sea, no es cuestión de fulano bueno porque no hizo daño, no, pero ¿qué No, hizo? claro, sí, ¿Qué sí. hizo bueno? Claro. Y bueno, todo le llega de alguna manera a aquellos que se esfuerzan con serenidad, con honestidad, ¿no es cierto?, del ser interior, en esta vida, en otra vida, pero todo llega por ley, causa y efecto. Y vamos a la séptima virtud, la recta atención, o podemos llamar la memoria y el recuerdo. La tarea de la mente es estar siempre, digamos, alerta, ¿no? En vigilia, anticiparse a las necesidades del prójimo y del propio yo superior, el propio ser interno. La tarea de la mente es discernir entre necesidades y deseos, que eso se confunde. Necesidad con deseo. Muchas veces decíamos cosas que no son necesarias. Claro, y lo necesario sí. no llega por ese deseo. Significa también el recto recuerdo, la recta memoria. Es decir, el recto recuerdo es recordar cuánto hemos hecho en esta vida y cuánto vamos haciendo, pero como experiencia. ¿Qué experiencia sacamos? De aquello que consideramos bueno, malo, regular. Darnos cuenta de quiénes somos, por qué estamos, con nuestra labor, nuestros deberes, qué nos incumbe ser, digamos, en el campo del servicio, ¿no? En el campo evolutivo. Y la recta memoria significa una razonable, digamos, elección de lo que mayormente conviene recordar. Hay que recordar lo bueno, no estamos recordando lo malo con rencor y dándole vuelta, trayéndolo al presente. ¿No es cierto? En la vida suceden hechos agradables, hechos desagradables, infelices, felices. Y el hombre prudente, el hombre atento, el hombre consciente de sí, mantiene siempre vivo el recuerdo de aquello que es positivo y deja morir lo negativo, porque lo que no se alimenta se muere. Claro. O sea que, mira, yo vuelvo a Cristo, ¿no? Me decía, muchísimas cosas, ¿no? Pero realmente que no hemos comprendido.
Pero una me acuerdo ahora, referente a esto, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y esto, si ponemos la mano en el arado y miramos hacia atrás, los surcos los vamos a seguir haciendo torcidos. Está claro eso. Entonces, de acá en adelante, lo anterior, experiencia. Y recordemos, tengamos la memoria de aquello que realmente nos sirve, no lo que no nos sirve. Y vamos a la octava virtud, que es la recta meditación. Y se refiere también a dos aspectos. Meditación en términos generales es concentrarse. Viste cuando una persona te dice algo y vos le podés decir, bueno, lo voy a meditar. Es decir, te vas a concentrar en eso, en esa situación, en ese tema, en esa persona. O sea, concentración en las cosas, esta concentración tiene que ser en las cosas buenas, en obras de servicio, altruistas, no sé, porque al fin y al cabo cuando uno hace eso se siente mejor. Interrumpido, obvio, por la vida mundana, la vida de todos los días, por las necesidades que tenemos todos los días, digamos, de vivir en la materia, nuestra alimentación, nuestro trabajo, etcétera. Pero no olvidarnos de que tenemos que estar concentrados siempre, no dispersos, como hoy día el mundo está muy disperso. Pero eso pasa en nuestras vidas, lo tendremos que aplicar en nuestras vidas también permanentemente. Y es lo que estoy hablando, en nuestras vidas. No, sí, pero para no solamente pensar en el altruismo o en la ayuda, sino en nosotros mismos, concentrarnos en las tareas que vamos decidiendo hacer para que sea perfecta, para que salga bien, ¿no es cierto? Que todo empieza por uno, todo empieza por uno. Sí. Yo cuando hablo de concentración, hablo de concentración en uno. Claro. Nos lleva, por consecuencia, a otras cosas, pero en uno. Yo me concentro. ¿Qué puedo hacer a alguien, al prójimo, si no me concentro? Imposible. Es como manejar un auto con los ojos cerrados. Pero viste que hoy pensamos varias cosas a la vez cuando vamos a hacer algo, a eso me refiero. Eso le llamamos estrés, es 4, es 5, ¿no? Es una avalancha de pensamiento. Pero vamos al otro sentido de la recta meditación, que es la meditación cotidiana, la meditación trascendental, donde el alma se repliega, donde uno, digamos, deja que el alma se exprese, uno aquieta los vehículos inferiores, físico, etérico, emocional y mental pensante, se alinea para que el alma se exprese, entonces uno hace ese viaje interior. Esa es la meditación propiamente dicha, entrar en las profundidades, en la naturaleza del ser. Es empezar a mirar como un observador desapegado, ¿no? Como que la conciencia se va de los vehículos, por así decirlo, y observa todo con amplitud, como que sube a la cumbre, ¿no? Uh-huh. Para darle un nombre, de alguna manera. O sea, debemos meditar precisamente para empezar a tener esa práctica de tomar contacto con nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es el que está dentro, ¿no es cierto? Que está coligado con toda la vida del universo. Bueno, ahí hicimos una reseña y esto es una invitación a los oyentes para que lo estudien. Y sí, aparte de haber escuchado esto, que es algo, digamos, no es para escuchar, uno también puede decir, bueno, me compro el librito de las 4 nobles verdades, ¿no? Y lo puedo ir leyendo permanentemente para ir comprendiendo lo que vos acabás de decir, ¿no? Y tenemos un tiempito más. Tenemos 10 minutos más, sí. Sí. Todo tiene que pasar por la experiencia. Yo, digamos, traté de comunicar esto en la medida de mis posibilidades, lo que puedo hacer, siempre agradeciéndolo a los grandes seres, a los grandes maestros que nos transmitieron esto. Uno trata de transmitirlo de la manera de lo posible, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, el entendimiento de cada uno. Pero repito, todo tiene que pasar por la propia experiencia, si no queda en el intelecto. Y el intelecto es el corazón. Entonces me voy a remitir esto es textual. Esto que está en la doctrina secreta, en el tomo 6, que lo tengo acá anotado, que decía Buda. Y yo lo ponía de entrada en las primeras diapositivas de los cursos. Decía así: no hemos de creer en lo dicho simplemente porque fue dicho, ni en las tradiciones porque han sido transmitidas desde la antigüedad, ni en los rumores,
ni en los escritos de los sabios, porque han venido de ellos, ni en las fantasías que se suponen haber sido inspiradas por un deva, es decir, una supuesta inspiración espiritual, ni en las deducciones basadas en alguna suposición casual, ni por lo que parece ser una necesidad analógica, ni por la mera autoridad de nuestros instructores o maestros, sino que hemos de sino que hemos de creer cuando lo escrito, la doctrina o lo dicho está comprobado por nuestra propia razón y conciencia. Por eso enseñé a no creer lo que oyen decir, sino que cuando lo crean conscientemente, actúen de acuerdo y plenamente. Firmado el Buda. Esto significa que todo tiene que pasar por nuestra propia experiencia. Aunque el mismísimo Buda lo diga, aunque el mismísimo Jesús lo haya dicho, todo tiene que pasar por nuestra experiencia. Si no, no se internaliza. ¿Está claro? Totalmente. Hermoso escrito ese final, ¿eh? Y si me permitís, tengo otro texto acá que dijo el señor Buda. Y esto es textual. Quien no es feliz con poco no lo será con mucho. Quien no aprecia lo pequeño no podrá ser cuidadoso de lo grande. A quien lo suficiente no basta está al margen de la virtud, pues el cuerpo físico vive de un día para otro y si se le proporciona lo que realmente necesita, habrá tiempo todavía para la meditación. Mientras que si se trata de darle cuanto desea, la tarea sería inacabable. El Buda. También. Son cosas, bueno, cuando uno empieza un poco a andar hacia adentro, el autoconocimiento, algo de estas cosas se empiezan a aprender en uno, ¿no? Es un camino. Es como para tenerlas siempre presentes. Es importante dar gracias al cielo, a la creación, al universo, a Dios. No importa cómo uno quiere interpretarlo, aquello que es trascendente, que es superior, lo que tenemos. Es dar las gracias siempre, que somos vida. Alguna gente dice, da las gracias porque dice, hoy me levanté vivo. No, te levantaste vivo, no, estás vivo, sos vida. Estás hablando desde la carne, porque la vida es todo, es eterna, y esta es una experiencia más. Entonces tenemos que estar agradecidos. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un porqué. Entonces, atravesamos esta experiencia, por algo nacimos en esta época, por algo en determinado país, por algo en determinadas circunstancias, por algo en determinada familia, y ya estamos hablando, digamos, de otro tema, ¿no? Claro. Pero darnos cuenta de eso y agradecer lo que tenemos, que hay otro que no lo tiene. Mirar el cielo, mirar ese sol que es nuestro padre en este sistema, agradecer su energía, en fin, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Bueno, quizás estamos en esos tiempos, ¿no? Como estamos viviendo estos tramos muy fuertes de gran aprendizaje, quizás empecemos a mirar, ¿no? El cielo, el sol, y agradecer. Los tiempos estos de tribulación, como dice el Apocalipsis, el libro de las Revelaciones de Juan Cebedeo, o llamado Juan el Amado, nos está hablando de lo que está sucediendo. Entonces, claro, está sucediendo porque estamos en plena transición de una época a otra, de una era a otra, de Piscis a Acuario. Entonces, pero nuestras almas eligieron nacer en esta época, en estos tiempos, este planeta, por algo. Lo hemos olvidado. Empecemos por algo y para algo. Seguro. Entonces, para nuestra evolución y la evolución de la humanidad entera, del universo, porque todo está concatenado, todo es holográfico. ¿No es cierto? Una partecita es parte de una parte mayor y así. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso. No significa que seamos pasivos, no. Los grandes seres fueron muy activos. Claro. Una actividad interna. Actividad interna. Entonces debemos comprender cómo podemos colaborar en esta etapa de transición difícil y necesaria para la evolución de la humanidad y del planeta y de todos los reinos. Y los grandes seres pasaron por este plano, por eso nos pueden dar ese conocimiento de sabiduría, lo vivieron.
Y la Biblia dice, como él fue tentado, es poderoso para socorrer a aquel que es tentado. Te está diciendo que ya la conoce, ya la vivieron. Claro, sí, sí. Se puede ser profesor y instructor si no se fue alumno, por ejemplo, si no se aprendió antes. Es posible, ¿no? Se puede enseñar desde la teoría sin lo empírico, sin experiencia. Sería imposible. Puedo enseñar baile sin haber sido bailarín, o canto sin haber sido cantante. Imposible. Puedo enseñar a la cirugía si no fui cirujano. En fin, 8.000 millones de ejemplos. Ellos pasaron por todo eso. Totalmente, sí, por eso decía, Acá ¿no? en nuestro planeta, no importa. Son infinitos los planetas habitados. Y sí, solo se puede expresar esas palabras profundas a través de la experiencia, ¿no? Y principalmente el Buda, ¿no? Que fue un príncipe, es increíble la tarea que vino a hacer. Bueno, él nació como príncipe, sí, Siddhartha, y bueno, también San Francisco nació de Don Bernardone, que era un potentado de aquella época. Claro, sin embargo, dijeron, bueno, esta es mi tarea, ¿no? Y dejaron todo por amor. Exactamente. Y bueno, tenemos muchos más ejemplos así, ¿no? Bueno, hemos llegado un poco así pensando, ¿no? Y quizás trabajando esto un poquito en cada uno de nosotros. Ojalá que sí. Gracias, Oscar, por este tema de las 4 nobles verdades del Buda, y nos encontramos muy pronto con otro tema para seguir creciendo interiormente. Esa sería la idea de la vida. Sí. Bueno, te agradezco, Lidia, una vez más la oportunidad que me brindás para tratar de transmitir esto y ayudar a que realmente... Totalmente. Estamos en tiempos para dar una mano al otro. Que le pueda servir, con mucho gusto, estamos para eso. Servir una mano al otro. Servir realmente es una necesidad del alma. Y también, hacemos puentes, ¿no? Ponemos puentes para que la gente por ahí empiece a cruzar hacia el otro lado, hacia el amor, hacia el espíritu, hacia la vida, como vos decís, la vida infinita. Gracias, un abrazo, gracias por todo. Igualmente. Hasta aquí llegamos con este programa Nueva Tierra, la creación de Lidia Suárez. Locución y operación técnica, Jorge Sirvent. Te convocamos para un próximo encuentro.